Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver el teorema de máxima transferencia de potencia en el circuito mostrado en la pantalla. Este teorema establece que una resistencia de carga recibirá la máxima potencia de un circuito cuando la resistencia de la carga es exactamente igual que la resistencia de Thevenin o la de Norton vista hacia atrás en el circuito. En este caso lo vamos a hacer con respecto a esta resistencia RL. Bueno, empecemos haciendo el circuito. Una vez construido nuestro circuito, para que se cumpla el teorema de transferencia de máxima potencia con respecto a RL tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin con el circuito que está antes de RL. Aquí RL la he puesto con 0 ohmios debido a que el programa no me permite poner una resistencia sin valor, pero supongamos que no conocemos RL. Muy bien, para calcular la resistencia de Thevenin tenemos que hacer uso de los métodos que ya hemos visto en videos anteriores. Tenemos que cerrar todas nuestras fuentes, ya sea de voltaje o de corriente. Aquí solo contamos con una fuente de voltaje de 10 voltios. Tenemos que eliminar la fuente y hacerla un cortocircuito. Y en el caso de RL tenemos que eliminar RL y hacer un circuito abierto con dos terminales A y B. Aquí ya sería nuestro nuevo circuito modificado. Hemos visto que hemos eliminado la fuente de voltaje y la resistencia RL y tenemos aquí las terminales A y B. Ahora tendríamos que calcular la resistencia equivalente a nuestro nuevo circuito, la cual va a corresponder a la resistencia de Thevenin.
vamos a hacer uso de un multímetro. Tenemos que asegurarnos que esté en ohmios y medimos nuestra resistencia equivalente. Muy bien, con la obtención de la resistencia de Thevenin podemos ahora reemplazar nuestro valor de la resistencia RL y colocarla en nuestro circuito ya finalizado. Este valor corresponderá al valor de RL que haga que se cumpla el teorema de transferencia de máxima potencia. Ahora vamos a proceder a medir los valores de voltaje de RL, la corriente que pasa por RL y la potencia consumida por RL, que va a corresponder a la potencia máxima que va a consumir en este circuito. Medimos primero voltaje. Recordamos que siempre se mide en paralelo. Y simulamos. Ahora vamos a medir la cantidad de corriente que pasa por nuestra resistencia RL. En este caso, para medir corriente, colocamos nuestro multímetro para que pueda medir la corriente en amperios y conectamos en serie. Y le damos a simular. Para finalizar vamos a medir la potencia consumida por nuestra resistencia RL. Podríamos hacer uso de algún método indirecto con las fórmulas de potencia, ya sea voltaje al cuadrado dividido por la resistencia o voltaje multiplicado por corriente, ya que ya medimos estos valores. Pero en este caso vamos a hacer uso de una herramienta que ya nos brinda este software, que es el uso de un batímetro, el cual es este instrumento. Tenemos que hacer las debidas conexiones que nos pide, ya sean las conexiones de voltaje y las conexiones para la corriente. Una se conecta en paralelo y otra se conecta en serie. Para finalizar, damos clic para empezar la simulación y vemos el resultado que nos da. El valor medido por nuestro batímetro va a corresponder a la máxima potencia entregada por nuestro circuito. A continuación vamos a ver un gráfico de potencia versus resistencia en donde variamos los valores de RL para ver qué tanta potencia consume esta resistencia y si en efecto cuando RL es igual a la resistencia de Thevenin, pues el circuito brinda la máxima potencia posible. Muy bien, aquí podemos observar nuestra tabla de los valores de resistencia y sus correspondientes valores de potencia y un gráfico de potencia contra resistencia. Aquí las dos celdas marcadas en azul corresponden a la condición de máxima potencia, que son los valores que ya habíamos medido en nuestro circuito anteriormente. Corresponde a la máxima potencia dada por nuestro circuito y he hecho 10 mediciones adicionales que varían sus valores con respecto a la condición de máxima potencia de 50 ohmios a 50 ohmios, yendo a valores más altos y a valores más bajos.
Empezamos analizando nuestro gráfico desde la resistencia con menor valor, en este caso nuestra resistencia con 20 ohms, y vemos que en efecto la potencia consumida por nuestra resistencia va a ser de las menores, con un valor de 7 milivatios. Poco a poco vamos aumentando los valores de nuestra resistencia RL y vemos que los valores de la potencia consumida por nuestra resistencia van aumentando y van aumentando hasta llegar a un pico alrededor de esta área. Este pico corresponde a la condición de máxima potencia antes establecida con RL igual a la resistencia de Thevenin, lo cual consume la máxima potencia que puede brindar nuestro circuito. Después de este punto, a pesar de que RL siga aumentando, ya no va a tener el comportamiento que antes habíamos visto, sino que la potencia va a ir disminuyendo cada vez más. Al inicio va a ser una disminución mínima de un par de decimales, pero conforme aumentamos RL, vamos viendo que la potencia consumida por nuestra resistencia es cada vez menor, por lo que podemos corroborar que en efecto se cumple la condición de máxima potencia, que cuando RL es igual a la resistencia de Thevenin, la potencia consumida por esta resistencia va a ser la más grande.